tal? ¿Cómo les va? La verdad que es grato volver a estar con ustedes y compartir en este segundo día, en este martes 4 de marzo, el tema que estamos desarrollando esta semana, alabanza en el conocimiento de Dios. Y estamos estudiando, leyendo en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, un pasaje clave de las Escrituras, donde Dios dice por medio del profeta Jeremías así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice claramente el Señor por medio del profeta Jeremías: alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Pero quiero llamarte la atención a esta pequeña expresión donde dice en el verso 24, el que se hubiere de alabar. ¿Quiénes son los que se hubieren de alabar? ¿Quiénes son aquellos que deben alabarse y alardear de que entienden y conocen a Dios? ¿Qué clase de gente es la que puede jactarse, alabarse de que entiende y que conoce a Dios? ¿Qué clase de personas? Vamos a leer Primera de Corintios para ilustrar y ver con claridad qué clase de gente es la que ha de alabarse y jactarse en entender y conocer a este Dios maravilloso. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al versículo 29. Vamos a leer esta carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto. Y dice en el versículo 26 de esta manera: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, ¿cómo es esto? El verso 29 dice que nadie se jacte en su presencia. Y Jeremías capítulo 9, verso 24 dice que si nos vamos a jactar, jactémonos en esto. Claramente hay una distinción entre una jactancia que es pecaminosa, malvada, depravada, egoísta, orgullosa, soberbia, que Dios rechaza. Es lo que es esa jactancia de aquellos que se jactan en su sabiduría, en su conocimiento, que se jactan en su estatus social, que se jactan en su doble apellido, en sus títulos o en su riqueza, o en su poder económico, o en su habilidad en los negocios. Los que se jactan en las cosas de la naturaleza humana, en la capacidad del hombre, que no puede producir ninguna salvación para el alma humana. Nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Pero dice aquí que quiénes son aquellos que sí pueden jactarse, que hay otra clase de jactancia, otra clase de alarde que podemos llevar a cabo. Pero ¿quiénes son los que pueden alardear de esta manera? Y dice acá, los necios. Es una palabra media fuerte. Los necios. Sí, dice los necios, dice también los débiles, dice también los que no son, los menospreciados, los viles. A ver, quiero explicar esto. Quiero explicar lo que el texto está diciendo, el apóstol Pablo nos está diciendo en otras palabras. No hay entre nosotros los creyentes muchos nobles. Hay algunos, pero no somos la mayoría. No hay muchos sabios, al contrario, a los ojos de los demás parecemos necios,
de esa necedad está hablando. No estoy hablando de que la necedad, la Biblia no dice que la necedad sea una virtud, sino que aquellos que a los ojos de la cultura, de la sociedad, somos necios, esos que son considerados necios, pueden jactarse en que entiendan y conocen a Dios. Pablo está diciendo, no hay entre nosotros, entre la comunidad de creyentes, no hay muchos nobles, no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos ni famosos según la farándula de este mundo. Y Pablo no lo dice con un sentimiento de tristeza, oh, mirá, qué pena. En la iglesia no hay nadie, no hay muchos ricos, en la iglesia no hay gente famosa, la iglesia está mal porque no hay gente poderosa, ni filósofos, ni sabiondos, ni gente con muchos títulos en la iglesia. No, al contrario, el apóstol Pablo muestra cierto orgullo, él se jacta en realidad también de esto. Él se está cierto orgullo, si se quiere, santo, entre comillas. A ver, un orgullo bien entendido, no en el sentido pecaminoso de orgullo, de soberbia, sino en el sentido de que él se está jactando de que la mayor parte de la congregación de la iglesia no son esta clase de personas que son considerados por el mundo, por la cultura, por la sociedad, como gente brillante, gente importante, gente famosa, poderosa, gente sabia. Al contrario, son una congregación de don nadies. Don nadies como fue Abraham un don nadie, como Moisés era un don nadie, como Ruth era una doña nadie. ¿Quién la conocía a Ruth? ¿Quién conocía a Gedeón? Solo Dios. Como María, la madre del Señor Jesucristo, que era una doña nadie, porque ¿quién tenía en cuenta en la sociedad de aquel tiempo a una joven virgen judía llamada María, que estaba prometida con otro muchacho llamado José? No hay nada más sencillo y más simple que estos dos personitas, María y José. Pero no lo está diciendo Pablo con un sentido de tristeza, lamento, angustia. Ay, tenemos que hacer algo para que la gente famosa, poderosa y rica y sabia y se conviertan a Cristo, que de hecho es deseable que todos se conviertan a Cristo, ellos y los que no son como ellos. Pero está diciendo, esta es la sabiduría de Dios, esta es la gloria de Dios y esta es la maravilla de la obra de Dios, que enloquece la sabiduría, el poder y la riqueza de los hombres de este mundo. Porque a lo necio, según el mundo, Dios lo escogió. Lo escogió para darle el conocimiento y la sabiduría que no se puede encontrar en ninguna universidad, en ninguna biblioteca, en ninguna página de internet vas a encontrar este conocimiento, que es el conocimiento de la salvación del alma, el conocimiento de cómo obtener la vida eterna. Y a Dios le ha placido revelarle este conocimiento y esta sabiduría a aquellos que el mundo considera necios. Escogió Dios a lo débil, a lo flaco, dice también otra versión, lo flaco del mundo, lo débil del mundo, lo que el mundo considera como gente que no tiene poder, gente que no llega, gente que es débil, gente que no representa ninguna clase de fuerza y de influencia en la sociedad. A esta gente Dios le reveló su poder. A esta gente Dios le reveló el poder de Él para poder salvar al pecador de la condenación eterna. Y de esta manera enloqueció y volvió absurdo el poder del ser humano, que con toda su fuerza y con todo su poder no puede siquiera cambiar su propio corazón. No tiene poder para cambiar su vida, no tiene poder para convertirse en una mejor persona, no tiene poder para llegar al cielo, no tiene poder para que sus pecados sean perdonados, no tiene poder para ser salvo. Pero Dios le reveló este poder a aquellos que el mundo considera que son débiles, que no tienen poder. A los pobres de la tierra, a los pobres del mundo,
Pobres no solamente en un sentido económico, aunque lo incluye y que lo abarca, pero el mundo que confía en su riqueza jamás va a poder entender y comprender que la riqueza más grande que el ser humano puede jamás recibir, la recibe como un regalo por medio de la fe en Jesucristo. Y esto Dios se lo ha revelado a aquellos que se consideran a sí mismos pobres en espíritu. Escogió lo vil y lo menospreciado. Personas menospreciadas por la gente de las altas esferas, de la política, de la cultura, del arte, de la sociedad en este mundo. Y los escogió para llevar adelante a través de ellos su plan de redención y su plan de salvación. ¿No es tremendo? La verdad, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría, el poder y la riqueza de este mundo, haciendo las cosas como Él las hizo y trayendo a esta tierra un reino que es un reino de poder, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de gozo, pero en el Espíritu Santo, por medio y a través del Espíritu Santo, mientras que el mundo elige un reino de poder humano, de riqueza material, de comidas y de bebidas, de placeres y deleites de la carne. ¡Qué paradoja! ¡Qué contradicción tan grande! El hombre que se cree sabio, el hombre que se cree poderoso, el hombre que se cree rico, con toda su riqueza, poder y sabiduría, jamás podrá encontrar el camino de la salvación. Y para colmo, para el hombre, para colmo del hombre, para mismo mal del hombre, niega al Dios que ofrece este reino a todos aquellos que deciden poner su confianza en el Señor Jesucristo. Este mundo se alaba a sí mismo, se jactan de sus pecados, se jactan de su estilo de vida, se jactan de sus perversidades y ellos dicen Dios no existe. Es el broche de oro a la necedad humana, y lo descartado y lo menospreciado y aquello que es objeto de burla por parte de este mundo es lo que Dios escogió para nuestra salvación. Dios ha reducido a nada, Dios ha reducido a la vergüenza perpetua todo lo que el hombre estima como algo importante. Por eso nosotros los creyentes no vamos a jactarnos de esas cosas. Y también hago un pequeño paréntesis acá, abro un paréntesis pequeño acá, para que no caigamos en el cholulismo evangélico. A veces caemos en ese cholulismo evangélico que se convirtió el futbolista tal, se convirtió la cantante famosa, se convirtió el actor aquel, el político el otro ahora es pastor y se convirtió como, y nos jactamos de eso. Muchas veces parece como que la iglesia también tiene este hambre, este deseo de querer jactarse en las cosas que este mundo se jacta. No nos olvidemos que Dios escogió a los que eran nada para avergonzar a los que se creen que son algo. Si se convirtió fulanito y fulanita, deportista, artista, político, quien sea, y que en el mundo haya tenido renombre y haya sido alguien famoso, en el reino de Dios es uno más, como aquellos que no teníamos ningún título, ni éramos nada, ni somos nada, porque no nos jactamos ahora de nada, antes nos jactamos de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Así que es verdad, no podemos decir que somos los más sabios, ni podemos decir que entre nosotros están los poderosos de la tierra que mueven la palanca del mundo, ni en que entre nosotros están los más ricos y pudientes y que de entre nuestras familias están las más renombradas e importantes de la alcurnia de nuestra sociedad. Pero sí podemos decir una cosa que todos ellos no pueden decir, que nosotros entendemos y conocemos a nuestro Señor, que nosotros conocemos a Dios nuestro Salvador. Eso sí, nosotros lo podemos decir y nos alabamos por eso mismo,
por ese grandioso conocimiento que nos fue revelado por el amor y la gracia que Dios nos mostró por medio de su Hijo Jesucristo. Alabate, jactate y alardead de este gran conocimiento que Dios en su amor y su misericordia te quiso revelar. Dios te bendiga y mañana nos volvemos a encontrar. Chao.